sea el que tome el control de mi boca y de mi pensamiento, y que no sea yo hablando, sino el Ruach HaKodesh a través de esta palabra. Amén. 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 Entonces la palabra la vamos a encontrar en Filipenses, en la carta a los Filipenses, del 2, de 3 en adelante, hasta el 11. Y lo vamos a titular, este tema, lo vamos a titular a ejemplo de Mashiach, la humildad de Yeshua. A ejemplo de Mashiach, la humildad de Yeshua. A ejemplo de Mashiach, la humildad de Yeshua. Es que nosotros tenemos que aprender a apropiarnos de la personalidad de Mashiach, Yeshua. Amén. Es que nosotros tenemos que aprender a apropiarnos de esa personalidad de Mashiach, Yeshua. Tenemos que aprender a apropiarnos de esas características que hacían de Mashiach, un ungido, un salvador humilde y sencillo. Que hacía de Mashiach una persona extraordinaria en medio de una multitud ordinaria. Tenemos que hacer conciencia y tenemos que hacer remembranza en nuestra mente y traer a nuestra mente los pensamientos de Mashiach, para que cuando los pensamientos de Mashiach, las cualidades de Mashiach comiencen a adoptarse a nuestras cualidades y a nuestros pensamientos, nosotros nos vayamos pareciendo más a quien nosotros servimos. Y en esta noche vamos a tomar en cuenta estas palabras del apóstol Pablo, del apóstol Shaul de Tarsí, el apóstol de los gentiles, el apóstol que fue llamado para ser llevado a las casas de Israel. Y hoy a nosotros, este pueblo en Honduras, y a todas las naciones a donde van a estar escuchando, haciendo un llamado de atención a los filipenses, haciendo un llamado de atención a estos hombres y mujeres que habían escuchado y aceptado el reto de poder tener esas cualidades, esas características de Mashiach y Yeshua. Porque en nosotros debe habitar la plenitud de Mashiach, porque en nosotros debe habitar la plenitud de su misericordia, porque en nosotros debe aplicar la plenitud de su carácter, el diseño perfecto a través del cual el hombre nuevo tiene que moverse. Y como lo dice el tema, es a ejemplo de Mashiach, la humildad de Yeshua. Y mira cómo dice Pablo a los filipenses, y hoy nos habla a nosotros, a las comunidades dispersas en las tierras, en las naciones de la tierra. Mira cómo lo declara a través de su palabra. En el 2:3 en adelante dice: no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Y esta es la primera recomendación que Pablo nos da a través de la unción y a través del Ruach HaKodesh, que nosotros no debemos de hacer nada por rivalidad ni por orgullo, que nosotros debemos de aprender a matar el ego interior, y nosotros debemos de aprender a dejar de esperar de los hombres y de los seres humanos que sean quienes nos alaben y que sean quienes nos adulen con sus palabras falsas y de engaño y de mentira, sino que debemos de aprender con humildad a ponernos delante de nuestros hermanos como el último en el lugar, como los siervos de ellos, para poder tener humildad y para poder tener sencillez en medio de una generación llena de ego, llena de egoísmo y de materialidad, llena del yo interno, llena del yo personal, en donde no pensamos en el bienestar de los demás, sino que solo pensamos en nuestro propio bienestar. Esa rivalidad que no nos permite tener a Mashiach y Yeshua dentro de nuestro corazón. Esa rivalidad que no nos permite manifestar quién es Yahweh, el Todopoderoso Eterno Elohim de Israel, y quién es el ungido de las naciones al cual nosotros servimos y seguimos. Porque esa rivalidad no nos permite romper las barreras de la desunión y poder hacer una en unidad con un pueblo que necesita tener un solo pensamiento y un solo sentir en Yeshua HaMashiach.
Mira lo que declara la palabra. Y mira las recomendaciones que nos trae esta palabra. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismos. La palabra es profunda en esta noche. Dice, sean humildes. Nos hace un llamado a la humildad, pero no la humildad de la apariencia física, ni la humildad de la apariencia externa, sino una humildad en el corazón, de reconocer que la grandeza de Yahweh te ha alcanzado a nosotros, míseras partículas y polvos cósmicos, míseras vasijas de barro, que no tenemos nada de extraordinario más que la luz que penetró en nuestros pensamientos a través del Evangelio, de la Pesorá, de Yeshua HaMashiach. La humildad de reconocer que no somos nada y que no somos nadie, que desnudos nacimos del vientre de nuestra madre y que desnudo volveremos a Él. El reconocer que lo que puedes tener y de lo que puedes lograr no te tiene que hacer más ni superior a los demás, sino mostrarte agradecido y mostrarte en humildad delante de Yahweh y decirle gracias por la bondad y gracias por la misericordia con la que me has tratado. Pero también ahí mismo lo declara Pablo, que debemos de ver a los demás como alguien más importante que nosotros mismos. Y eso es lo que le falta a este pueblo, y esto es lo que nos falta a los líderes, esto es lo que nos falta a los pastores, esto es lo que les falta a los líderes que están operando, a los líderes que están operando a través de un pueblo que necesita ver sencillez y que necesita ver humildad en cada uno de los corazones de aquellos que sirven en los altares, de aquellos que sirven llevando las buenas nuevas de salvación a las criaturas, de aquellos que sirven llevando la palabra del Eterno a toda criatura, a todo hombre, de toda lengua, de toda nación. Eso es lo que necesitamos, pueblo de Yahweh. Es lo que te necesitas tú, líder, que comiences a bajarte, que comiences a humillarte delante de Yahweh para que Él te glorifique en el día esperado. Es el rol que hemos olvidado los líderes. Es el rol que hemos olvidado los pastores. Es el rol que han olvidado las siervas y los siervos del Eterno. Que no es a ellos que se les sirve, sino que todos nosotros fuimos llamados a ponernos al servicio de todos los demás. Cuando entiendas que el llamado de siervo no es para que a ti te sirvan, ni para que a ti te vaya bien, ni para que tú prosperes, sino para que la prosperidad de Yahweh, en el amor, en la misericordia, en la compasión y en la dulce compañía que tú puedes ofrecerle a los más débiles y a los más frágiles de la fe, es suficiente riqueza en la que tú puedes contar, porque Yahweh jamás va a olvidar esa generosidad, ese amor, esa compasión, esa entrega, esa ternura con la que vistes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ejemplo de Mashiach Yeshua, que no vino a que le sirviéramos, sino que Él mismo vino a servirnos a cada uno de nosotros. A ejemplo del mismo, nosotros deberíamos empezar a cambiar nuestra actitud, a cambiar nuestros pensamientos, a dejarnos moldear por la palabra, a dejarnos moldear por los pensamientos de Mashiach Yeshua, a pensar como Él pensó, a parecernos cada vez más a Él, a parecernos en Él en nuestras actitudes, en nuestra generosidad y nuestro amor por Él, por el Padre, por el Hijo y por nuestros hermanos y por nosotros mismos. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Porque en esto se resume la Torá y los Neví, la Torá y los profetas, la ley, la instrucción y los profetas. En el amor que se tengan los unos con los otros. El amor debe ser genuino.
El amor debe ser leal. El amor debe ser único y puro. El amor debe ofrecerse como hermano. El amor trae consigo la unidad. La unidad sale contigo el perdón. El perdón sale contigo el shalom. Porque eso es lo que el Padre quiere. Mostrarnos sus atributos de amor. Mostrarnos los atributos de misericordia. Mostrarnos los atributos de perdón. Mostrarnos los atributos de unidad, de sinceridad, de integridad. Delante de su presencia, delante de la presencia de Mashiach, delante de la presencia de los hermanos, en la ausencia de ellos, la integridad, en el amor, en la compasión y en la misericordia que podamos mostrar a los demás. El problema de los creyentes de este tiempo es que no buscan el bienestar de los demás, sino que cada uno anda buscando su propio bienestar. El problema de los creyentes del día de hoy, que en vez de negarse a sí mismo, niegan a Yeshua con sus acciones, niegan a Yeshua con sus actos, niegan a Yeshua con sus rivalidades, niegan a Yeshua con sus comportamientos, con su egoísmo, niegan a Yeshua con su orgullo, con su prepotencia, con su vanidad. Lo negamos constantemente. No somos modelo a seguir porque nos falta sencillez, porque nos falta humildad, porque nos falta pensar como Mashiach, porque nos falta pensar en la tarea que el Padre nos ha encomendado, porque nos falta poner atención y enfoque a nuestra asignación, a nuestros ministerios personales, a ejecutar la tarea, a llevar a cabo la tarea, sea que haya o no haya recompensa, sea que haya o no haya alabanza, sea que haya o no haya gloria en los hombres, en la humanidad, en la tierra, en la materialidad, pero va a haber una gloria postrera, va a haber una gloria manifiesta, va a haber una corona de gloria, va a haber una corona de gloria que el Padre le reserva a los que permanezcan firmes en la ausencia de Él hasta el final. A ejemplo de Mashiach, la humildad de Yeshua. Piensen y actúen como Yeshua. Piensen y actúen como Yeshua. Yeshua, a lo largo de su ministerio, a lo largo de su carrera, a lo largo de su estadía, durante el tiempo en el que empezó a proclamar las Besorá, las buenas nuevas de salvación, nos mostró su modo de pensar, nos enseñó cómo él pensaba sobre el divorcio, sobre el matrimonio, sobre el amor al enemigo, sobre el amor a los enemigos, sobre el amor a sí mismo. Nos enseñó a ser sal, nos enseñó a ser luz, nos mostró cómo deberíamos comportarnos, nos dio carácter, nos dio posición, nos dio una luz, una chispa de luz para que comprendiéramos cómo nosotros nos deberíamos de comportar delante de la sociedad, delante de los hermanos, delante de los vecinos, delante de los compañeros, delante de todos en totalidad. Amén.